Hay algunos que nunca van a estar en una situación de exposición, pero tienen el corazón y las motivaciones correctas, que buscan, que oran, que interceden, que se niegan a sí mismos, que toman la cruz cada día, que aman. Y en aquel día esos que los desconocidos, los NN, porque nunca estuvieron quizás en un ministerio público expuesto, pero en ese día, ojo, porque Dios tiene preparado un reino eterno donde sus hijos van a reinar y gobernar con Cristo. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Va a llegar un momento donde la obra de cada uno va a ser pasada por el fuego. Y podemos edificar con materiales nobles como el oro, la plata, las piedras preciosas, o podemos edificar con madera, con heno y con hojarasca. El día señalado, esa obra va a ser probada por fuego. Si se consume todito, es obra humana. Mucho ruido, pocas nueces. Damn. Yeah. Hoy día, en esta parte, me gustaría contarles, bueno, esto, si alguno pensaba que hoy día va a salir animado, que el Señor le ayude, porque creo que este es un mensaje que no va a agradar tus sentidos. Quizás te va a incomodar y algunos podrían quizás tener ganas de salir corriendo, pero es importante revisarlo porque es parte esencial también de nuestra vida. Ahora, para comenzar, me gustaría mencionar un detalle. Esto fue un llamado muy específico que hizo Dios al apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso. Fue muy preciso para él, pero quiero recogerlo desde antes para que podamos entender y por qué es parte también en nuestra consideración. No es el mismo llamado que tienes tú, porque el Señor lo llamó a predicar el Evangelio a los reyes, a los importantes, y traer estas buenas noticias a los gentiles. Pero cada uno de nosotros, como vamos a leer, también tenemos una responsabilidad, una comisión y ciertos detalles que hay que considerar. Ananías era un hombre que estaba probablemente orando y tiene una visión. Y en esta visión, Dios le dice, anda a la calle derecha, en una ciudad que se llama Damasco, anda a la calle derecha y encuentra en casa de tal persona a uno que se llama Saulo, que está ahí orando. Bueno, el nombre de Saulo era bien conocido, entonces le produjo temor a Ananías. Le dice, oye, pero este es el hombre que en Jerusalén está dejando la escoba, metiendo a los hermanos a la cárcel, los persigue, y ahora viene a Damasco. Y el Señor le dice, anda. Qué interesante, ¿eh? Que Dios habla, y Dios puede guiar así de preciso a sus hijos hoy día, aquellos que aprenden y que caminan en obediencia al Espíritu, porque él le argumentó al Señor, oye, Señor, para, pero y el Señor le dice, no, anda, porque este me es un instrumento escogido. Y este es el llamado de Pablo, y por eso quiero que equilibremos las buenas noticias, porque son muy buenas. Pero para el hombre natural, las cosas de Dios y del Espíritu son locura. Y para la carne no es grato, no es agradable. Y el seguir a Cristo, como vamos a ver, involucra algunas cosas que uno a veces las pasa así media solapadas, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Sería una mentira. Hay un lema muy conocido en una iglesia por ahí, ya la cambiaron, que decía, pare de sufrir.
en su puerta, así, hoy, y uno dice, oye, esto es lo que yo quiero parar de sufrir. Bueno, eso es un engaño, eso no es verdad, no es el Evangelio de Jesucristo y de su cruz y lo que involucra. Entonces lo que quiero empezar compartiendo con ustedes, entonces el Señor le dijo a Ananías, anda porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré, ¿qué dice? Cuánto debe padecer por mi nombre. Este es el llamado de entrada. No es la letra chica. Este fue el llamado de entrada para este hombre. Ahora, tenemos que ver cómo respondió. Pancho nos dio una palabra que está muy conectada con lo que vamos a ver hoy día. Y yo creo que Pablo no tenía un problema con ofertas falsas o falsas promesas de suceso, de éxito, de una prosperidad material, de alivios emocionales, sino que él recibió la cruda realidad bendita de lo que significa y el costo de seguir a Cristo. Yo no sé si alguno de nosotros nos hubieran compartido esto al comienzo. Quizás muchos de nosotros decimos, perdón, muchas gracias, yo no se ajusta a mis necesidades, digo, humanas. Pero el Señor conoce las necesidades profundas del ser humano y tiene poco tiempo para poder provocar en nosotros la transformación del corazón, el quebranto de este hombre exterior, para que el perfume, Cristo, que está en nosotros pueda salir hacia afuera. Y esto, lamentablemente, el Hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Y aquí a Pablo el Señor le dice, yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ay, ay, ay. Y partimos acá porque vamos a ser coherentes con el Evangelio, así que vamos a leer a Juan y su Evangelio, el capítulo 16, estas promesas de Jesús. Leámoslo a la 1, 2, 3. Aquí... La NTV que dice, ¿qué tendrás? Pruebas y... A nosotros nos gusta gozo y felicidad. ¿Ah? Pero en el mundo vamos a tener muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ya va a haber un lugar para el gozo y lo vamos a entender. Nos dice Marcos 10, 29, 31. Esto es uno de los textos que muchas veces, no es que se tomen fuera de contexto, pero no se toma con la segunda parte, que es la esencial. Y nos dice, esto es una respuesta de Pedro, porque el Señor estaba hablando de qué difícil es entrar al reino a los ricos. Entonces Pedro en una dice, Señor, oye, nosotros hemos dejado todo, lo hemos dejado todo para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más. A ver, esto está buenísimo. A ver, no hay quien haya dejado casa, padre, madres, tierras, posesiones, que no vaya a recibir, ¿cuántas veces? Oye, eso es negocio, ¿no? 100 veces más. Uno está pensando, no, pero eso es en la vida venidera. Acá, exactamente, acá.
recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. Aleluya, hasta ahí estamos, pero felices. Gracias, Señor, maravilloso. Pero esto está ligado al versículo que sigue. Sin el que sigue, no hay el primero. Abrimos un evangelio bastante interesado, muchas veces llamado el evangelio de las ofertas o de la mera prosperidad, sin entender lo que significan nuestras vidas rendidas a Él. Entonces, ¿y cómo dice que dijo? Junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Es decir, existe una realidad y esta promesa del Señor que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Pero el buscar este reino va a estar implícito con nuestras vidas que sean rendidas y el tomar la cruz cada día. 100 veces más. Amén. ¿Queremos 100 veces más? Aleluya. Y esto viene junto con persecución. Ahora, para el caso de ellos fue directamente la oposición, tanto de los judíos como de los romanos, y al punto de que tuvieron que ser martirizados. Vemos que aún de los apóstoles, siendo todos excepto Juan, murieron como mártires. Y la persecución vino en esa forma, pero existen distintas formas de persecución también, que incluyen esta aflicción, porque estamos en el mundo y el Señor nos invita a confiar porque Él lo ha vencido. La persecución puede tener formas a veces extrañas, como una debilidad, una flaqueza física, puede ser aún una enfermedad, puede ser la presión, la opresión, las luchas espirituales, las luchas en nuestra mente, cómo nos aprieta las circunstancias y que Dios las aprovecha, el trabajo. Hay un dicho que algunos vieron en un comercial y que a muchos se les ilumina el rostro. Yo voy a mirar, ese que era como un tipo Quino, que se llamaba el Chavo Jefe. A ver. Yo los miro, ¿ah? Y el Señor utiliza todo. Ahora, porque existe una herencia, nosotros hemos recibido una herencia y también estamos llamados a reinar. Hay parte de eso que se vive en esta tierra, pero esto está aplicado para la eternidad y la vida venidera. Hay un tiempo establecido cuando Dios pondrá a cada uno de sus hijos en posición de autoridad, a cada uno de sus hijos en su reino universal eterno. El Señor previamente va a probarnos y juzgarnos para determinar nuestros valores y motivaciones para estar bien conformados, para gobernar en esa eternidad. Es fácil limitar este tiempo cronológico y ver que aquí nos estamos jugando todo. Y esto es solo la pequeña antesala donde el Señor quiere ir formándonos, trayendo su voluntad, corregir nuestras metas, las motivaciones, para ir preparándonos verdaderamente para cuando estemos en la cancha. Esto es como el kindergarten, ni siquiera el pre-kinder, como la sala cuna. Porque lo que viene es muy, pero muy valioso e importante. Romanos 8, del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Aleluya! Esa parte también está ligada. La primera parte nos alegra, ¿no es cierto? Buenísimo. ¿Le alegra o no? Hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow!
del eterno Dios que es dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe, quien formó las galaxias, constelaciones y tiene universos, coherederos con Cristo. Aquí viene la otra. Sí, si es que... Ay, ¿cómo es? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Hay algo de compartir los padecimientos de Cristo. Vamos a ver lo que no tiene que ver como un valor regenerativo para nuestra vida o que algo faltó del sacrificio de Cristo para completar nuestra salvación, que es completa por gracia mediante la fe. No le faltó nada. El sacrificio de Cristo haciendo expiación con su sangre por nuestros pecados es completa. No se le puede agregar nada, porque en el consumado de Dios está hecho. No tiene que ver con ese tipo de padecimiento. Pero este que está hablando, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo no quiero levantar, exaltar el sufrimiento desde una perspectiva ascética, porque yo no creo en el ascetismo como un medio de la mera perfección, ¿cierto? No somos ni monjes tibetanos, ni nos suscribimos en ninguna filosofía budista. Nada de eso. Nosotros creemos en la muerte de la carne aplicando la cruz de Cristo Jesús y que por el Espíritu, si hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. En esto no hay un esfuerzo humano, no existe una mortificación que nos va a reeditar así como un ticket, una cuenta. Mira, bien, este es más espiritual. No, confiamos en Cristo y en el poder de Dios. Como citamos también en el día del paseo, esa palabra, cuando Pablo les decía, mire, cuán gran sufrimiento tengo por ustedes y todos los que están en la Odisea, para que sean unidos sus corazones en amor, que sean edificados. Ese sufrimiento de Pablo estaba orientado a fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Tomando el texto de Juan, en el mundo vamos a tener aflicciones, parte, pero esas aflicciones están orientadas para la edificación de otros. Y por supuesto que las aflicciones nos van a ir formando a nosotros y Cristo va a ir siendo formado. Palabra fiel es esta, 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. 2 de Timoteo, también 3, 12, no lo tengo ahí, pero se lo voy a leer. Y en verdad que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Todos. 2 Corintios 1, 21, 22. Oye, no están desagradados, ¿no? Ya. Porque quiero apretar un poco más. 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu. ¿Entienden lo que son las arras, no? Porque estamos hablando ahora de esta herencia y reinado que tiene que ver con la vida eterna, en la eternidad. Y Él nos ha dado un anticipo que tiene que ver como el anillo de matrimonio o el anillo de compromiso que le entrega un novio a la novia, ¿no? Se lo ponen primero en la mano derecha, la argolla. ¿Y cuál es esa? Ese es el compromiso. Es el sello que va a llegar un día, una hora, donde ese anillo se va a ocupar en el dedito corazón, en la mano izquierda. Y esa promesa del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, que Él nos dio ese anillo que con seguridad va a llegar el momento
donde la novia se va a casar con el novio, que es el esposo Cristo, y el Espíritu Santo prometido ya está en nosotros. Ahora, Él nos dio este anticipo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces es bien importante porque parte del ministerio del Espíritu Santo es mostrarte, señalarte, enseñarte todo lo que Dios ya te ha concedido. Hay cosas que lo que corresponde a esta vida y el servicio a Dios ya nos fue concedido. Lo dijo el apóstol Pedro, todo lo que concierne a la vida, a la piedad, al servicio a Dios, nos fue concedido. Pero necesitamos conocer qué es lo que Dios me ha concedido. Algunos que están acá están ya en el curso el día lunes, mañana, que es espectacular, respecto al libro de Efesios. Fantástico, ahí van a poder ver aspectos maravillosos de la herencia que tenemos los santos. Y el Espíritu Santo en tu vida, desarrollando una relación con Él, te va a enseñar, te va a mostrar lo que Dios ya te ha concedido. Porque muchas veces estamos pidiendo, muchos pedimos mal, y pidiendo cosas como que nos hacen falta, que necesitamos. Y la verdad que en Cristo Jesús estamos completos. Lo que necesitamos es en esta relación con el Espíritu Santo que Él te muestre lo que Dios ya te ha dado, lo que ya tienes. Y es tan importante porque este mismo Espíritu Santo, que es nuestro abogado, defensor, quien nos conforta, quien nos consuela, nos va a entregar la gracia para abordar las distintas dificultades. 2 Corintios 12, del 9 al 10, Pablo indicando que de buena gana se iba a gloriar en sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es difícil de entenderlo porque para la mente natural estamos acostumbrados al confort de nuestra alma, y todo el mundo en el fondo funciona con una idea de hacer esta vida más llevadera. Yo no quiero decir que no lo hagamos, pero esa no es la meta. No va por ahí la cosa. ¿Qué cosa le ocurría a Pablo, por ejemplo? Él decía que se alegra de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Recalco, no tiene que ver en absoluto con el plan de redención, porque eso fue acabado en la cruz, una obra perfecta, consumada. Esto tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia y él mismo sufría como dolores de parto, y la iglesia en este mundo sufre aflicción, y vamos a atravesar por distintas pruebas. El alma muchas veces es apretada, así como para conseguir aceite es preciso que las olivas sean machacadas, y eso no es agradable para nada. Completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. La mentalidad estaba bien puesta ahí en el apóstol Pablo. Los sufrimientos no eran para hacerse el más grande de los ascetas. Estaba claro que sus aflicciones iban a redundar para que otros fueran edificados, la iglesia. La óptica es diferente. Esto los invito a verlo porque hoy día conocemos en parte,
pero va a llegar el momento donde vamos a conocer como fuimos conocidos. Y lo que vemos hoy día a través de, a veces, nuestros sistemas de creencias, valores, no siempre es lo mismo que de Dios. Recordemos que Él no ve lo que ve el hombre, que es lo de afuera. Dios ve el corazón. Y aquí Jesús también en el Evangelio nos dice algo que vale la pena considerar. Muchos que ahora son los más importantes, en ese día, está hablando en el día venidero, ya cuando Cristo vuelva, en ese día, esos que eran los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Tendemos a asociar esto a los reyes de este mundo, a los altos poderes o a las eminencias, aquellos que de alguna manera contienen el poder político o económico de las naciones, las élites. Pero esto Jesús lo está dando en el contexto de sus discípulos. Por eso, ¿cómo evaluamos? Y aún con nuestros ojos, no nos engañemos. Aquellos que están en lugares, digamos, de autoridad o que muestran alguna preeminencia en algunas cosas o porque presiden y que parecen los más importantes en este lado de la tierra, no necesariamente van a ser los más importantes en el otro lado. Para algunos, por ejemplo, dicen, no, oye, José Miguel predica o enseña es porque es importante. Hermanito, en el otro lado van a ver verdaderamente, porque Dios ve el corazón. Hay algunos que nunca van a estar en una situación de exposición, pero tienen el corazón y las motivaciones correctas, que buscan, que oran, que interceden, que se niegan a sí mismos, que toman la cruz cada día, que aman. Y en aquel día esos que los desconocidos, los NN, porque nunca estuvieron quizás en un ministerio público expuesto, pero en ese día, ojo, porque Dios tiene preparado un reino eterno donde sus hijos van a reinar y gobernar con Cristo. Entonces no nos engañemos. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. A veces hay una carrera tras el éxito, tras los logros. Y esto se ve también, lamentablemente, en la iglesia, a través de los sucesos ministeriales. Y como si en eso estuviera jugándose la vida aquí. No. Por algo es tan importante para Dios la familia, los casados con sus esposas, los hijos. ¿Por qué tiene tanta relevancia también el trabajo, nuestro testimonio? Dios corregirá el fin, nos llevará a ejecutar su propósito y purificará nuestras motivaciones para que le sirvamos motivados únicamente por el amor. A veces aún el servicio a Dios puede estar motivado por otras cosas o otros intereses. Bienestares, reconocimiento, en algunos casos poder. El resultado de servir a Dios únicamente con la motivación correcta, que es el amor, va a ser que le vamos a servir humildemente y con reverencia. Me refiero a reverencia con temor de Dios. La única motivación válida desde la perspectiva de Dios, la exquisita, la de Él. Porque muchos pueden servir a Dios por temor, y lo hacen. Y otros predican a Cristo por ganancia propia. Le tocó a Pablo en su época. Oye, mira, pero estos predican a Cristo por acá y no casi otro espíritu. Y Pablo decía, mira, lo importante es que Cristo sea predicado. Aquel que va a juzgar los corazones y nos va a pesar, eso va a ser en el momento dado.
Va a llegar un momento donde la obra de cada uno va a ser pasada por el fuego. Y podemos edificar con materiales nobles como el oro, la plata, las piedras preciosas, o podemos edificar con madera, con heno y con hojarasca. El día señalado, esa obra va a ser probada por fuego. Si se consume todito, bueno, es obra humana. Mucho ruido, pocas nueces. Mucha apariencia, mucha importancia aparentemente, pero en aquel día, ahí se va a ver, oye, que parecía tremendas obras. Y viene el fuego y chuta, y quedó aquí un puñadito. Si es que no cenizas, porque aún dice que algunos van a ser salvados así como por el fuego. La obra de cada cual va a ser probada. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. No, esto es locura. O sea, ¿quién podría alegrarse en sus debilidades? En afrentas, en necesidades, en persecuciones. Hermanos, en persecuciones, en angustias. ¿Cuánto han experimentado angustia? Lo que queremos es librarnos de la angustia. Para eso hoy día la ciencia ofrece, pero multitud de distintas pastillas, ¿no es cierto?, para aliviar esa carga del alma. Pero Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una óptica muy diferente. Me apuro. Por tanto, 2 Corintios 4:16, y cité recién 2 Corintios 12:10. Por tanto, no desmayamos, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo es la tribulación? Sí, es momentánea, pero ¿cómo es? Según Pablo, leve. ¿Cómo es? Ahí me van a decir si es leve, ¿ah? Pero él decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué produce? Un cada vez más excelente y eterno, la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, la eternidad. Un eterno peso de gloria. Veamos la leve tribulación momentánea. ¿A qué se refiere Pablo con su leve tribulación? Veamos, ¿no? La leve tribulación. Esta es una muestra de botón, hay más. Y Pablo no quería que lo ignoraran la iglesia en Corinto, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera. Abrumados sobremanera. Más allá de nuestras fuerzas. O sea, no más. Abrumados sobremanera. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Cómo habrá sido esa abruma sobre sus almas, sobre sus cuerpos? Seguimos, 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido azotado con varas. No vamos a entrar en mucho detalle, pero el azote con esas varas te destruía la espalda completa. Físicamente es un dolor insoportable que te estremecía desde el pelo hasta la uña del pie. Infligía tremendo dolor. 3 veces azotadito. Una vez apedreado. Lapidación. Aquí no está hablando hoy, me llegó un peñascazo. No. Eran apedreados para matarlo. Al punto que lo dejaron, cuando quedó tirado, pensaron que lo habían matado. Y algunos historiadores o teólogos piensan que ese fue el momento donde Pablo recibió las revelaciones de las glorias del cielo. Cuando dice, no sabe su nombre, y habla en tercera persona, si estaba presente o ausente en el cuerpo, ¿no es cierto? Vio cosas inefables.
apedreado, y ahí sobrevivió. 3 veces ha padecido un naufragio. Es una leve, ¿eh? Es leve tribulación momentánea. ¿Sabe lo que es un naufragio, no? Ya, en alta mar. Se hundió el barco, chiquillo. Sálvese. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Sigo un poquito? En viajes largos muchas veces. Porque eran viajes largos de camino. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Leve tribulación momentánea. Sigo un poquito. En trabajo y fatiga. Fatiga. ¿Han estado fatigados? ¿Qué uno siente cuando está fatigado? Te recogen con una pala, ¿no? En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. Sin dormir. Con hambre y sed, en ayunos. No hubo comida. En hambre y en sed. En frío, en el fondo, no teniendo la ropa suficiente para cubrirme del frío. Y en desnudez. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este evangelio de Pablo, que involucra la gracia de Dios, involucra el reino de Dios. Es el evangelio de la gracia y del reino, porque existe un costo y no se puede ocultar. Es la realidad. Para él el costo fue tremendo, como padeció este hombre. Pero nos deja un ejemplo. Por eso él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque nos permite poner en perspectiva situaciones que son extremas. Y que nosotros, por la gracia de Dios, nacimos en otro continente, en una, digamos, experiencia de Estado, con libertades, con democracia, donde tenemos plena libertad para adorar a Dios juntos. Y eso no es lo mismo en otras partes del mundo, porque lo que acabo de leer, hermanos, lo están viviendo en carne propia, en Asia, en África, en China, en la India. Están experimentando las privaciones, las persecuciones, los azotes, los martirios, las torturas. Y cuando uno escucha y ve testimonios de hermanos que padecen y que tienen esta mirada de las glorias celestiales, entendiendo que esto es una leve tribulación momentánea que produce un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Voy terminando porque Pablo expresaba un profundo entendimiento y correctas motivaciones al decir ¿qué? Lo que nos dijo Pancho al finalizar el tiempo de alabanza. Quiero conocerlo a él. ¿Qué quería Pablo? Conocer a Cristo, conocer a Jesús. Y no solamente quería conocer a Jesús, sino que decía, y quiero experimentar en mí el poder de su resurrección. A él le tocó verlo, vivirlo en su propia vida, cómo en medio de sus debilidades, cuando ya no quedaban fuerzas, el poder de la resurrección de Jesucristo, la vida sobrenatural, la vida espiritual, lo capacitaba para ir adelante. Después de haberse levantado, medio muerto, porque lo dieron por muerto, lo levantaron. ¿Qué hizo Pablo? No, hice 3 meses de vacaciones, para recuperar. ¿Saben lo que hizo? De vuelta y a continuar predicando.
Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esto es parte del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Que podamos conocerlo a Él, experimentar, que experimente, sentir el poder de su resurrección. De que cuando eres débil, no puedes, no tienes, estás ya abrumado, el poder de Dios es capaz de hacerse fuerte en tu debilidad. Pablo tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba en el rostro. Esto era algo continuo. Lo abofeteaba. Un mensajero de Satanás. Mucho se ha dicho al respecto, no voy a entrar en ningún detalle. Y que 3 veces le rogó a Dios. Quítame, Señor, quítame. ¿Y Dios qué le dijo? Bástate mi gracia. Conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Aquí hay, hermanos, amor. Amor por la persona de Cristo. Él lo vio. Él vio al Nazareno. Lo conoció resucitado. Dios le dio revelación tan tremenda para la iglesia. Sus epístolas, las cartas de Pablo, con un contenido asombroso. Pero esto no vino de balde, hermanos. Sus sufrimientos por el cuerpo, por la iglesia, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cristo es en todo. Por eso podía decir Gálatas capítulo 3, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en ti. Esto lo podemos verbalizar, pero la única forma es como el Señor nos va a ir llevando a entender que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Lo último, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Esto era Pablo. Por todas partes llevaba en su cuerpo la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El Evangelio, muerte a la carne, ¿no? Por supuesto, la muerte al yo, pero resurrección. Ese es el bautismo. Sepultado juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, para participar del poder de su resurrección y andar en vida nueva. Esto para el mundo es una locura. Esto no es atractivo. No es un mensaje decorado con luces de neón. Es lo más crudo que se halla en este mundo con la verdad, que involucra que podamos seguir las pisadas del Maestro. Quizás muchos debemos evaluar. Oye, estoy siguiendo a Jesús, ¿por qué? Quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia por las obras de la ley. Quiero realmente conocerlo a Él y experimentar el poder de la resurrección. Compartir sus sufrimientos para ser semejante a Él en su muerte. ¿Dice alguno amén? Cuidado, a veces podemos ser súper rápidos, y razón por la cual también en los primeros siglos de la iglesia tuvieron que hacer algo que se llamaba la catequesis. Los catecúmenos en sí. ¿Y qué era esto? Era que había muchos que al escuchar el mensaje de Jesús decían, sí, yo quiero, yo sigo al Señor, Él es mi Señor, entrego mi vida. Y venían las persecuciones, venía la afrenta y enfrentar el martirio. Estamos hablando de cosas atroces. Y el martirio de tus hijos. ¿Y qué es lo que hacían? Hasta ahí no. No.
no eran capaces. Y por eso ahí en ese tiempo hubo un poco más de cuidado para poner a prueba a esos cristianos que querían ser bautizados, y los vamos a ver como catecúmenos, ¿no? Y viendo a ver cómo se va desarrollando su fe, para ver si la intención iba a ser suficientemente firme para mantenerse en el momento de la prueba y la persecución. Ahora, ninguno de nosotros es apto por sus propias fuerzas. Y en esto, insisto, que es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros, el único que puede provocar este querer, como el hacer por su buena voluntad, para fortalecernos en medio de las diversas pruebas. Porque ahí no vamos a tener gloria nosotros. Aquellos que padecían el martirio en lugares públicos, que para muchos esto es una locura. ¿Cómo pueden llegar a padecer esto? Salvajes. Parecen sadomasoquistas, y no tiene que ver con eso. Porque no es la autodeterminación ni el poder humano de una voluntad férrea. Es el poder de Dios actuando en nosotros, el poder de su resurrección, capaces de llevarnos a través del fuego o en el fuego. Como dijo ahí Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor: sepa el rey, ¿no es cierto?, que no nos vamos a doblar ante la estatua, esta estatua de oro. No nos vamos a doblar nuestras rodillas. Y sea que Dios nos libre del fuego o no. Señor. Termino, hermanos, el último texto, y que esto, lo que hemos hablado también, tiene que ver con la prueba de nuestra fe. Santiago 1, 3 al 4, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. ¿Cómo? Como el oro. La fe tiene que ser probada. Y el oro, la única manera de probarlo, de purificarlo, es con fuego, para ir quemando las impurezas. Así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más. ¿Qué va a ser la prueba de la fe? ¿Qué cosa? Dígalo fuerte. Paciencia. Pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y sin defecto. La madurez, el ir avanzando hacia la estatura de Cristo, va a ser un proceso que Dios está comprometido con eso, y va a usar todos los recursos para ir formando en nosotros a su Hijo, conformándonos a su imagen. Y esa imagen, bueno, ¿cuál es? La de un varón maduro, el varón perfecto, ¿no es cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Amén.